y necesario, para que usted tenga paciencia y se dé cuenta que ya lo sabe, pero el alfarero tiene las manos de él puestas sobre su vida y sobre la mía. Ayer estudiamos sobre los 300 guerreros de Gedeón, que con su cuerpo, con su vida, con su amor, con su hambre y apetito espiritual por el agua, por la palabra, hermano, tenían una actitud preciosa y maravillosa. Y ahora vamos a estudiar algo que se llama el proceso de la perfección. Usted y yo somos imperfectos humanamente hablando, pero hay un proceso, hermano, que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y para poder trabajar este tema, yo quiero que por favor, si usted es tan amable, me ayude a entender lo que el apóstol Pablo desde la prisión escribió a la iglesia de Filipos. Pero algo muy importante es que le escribe a los santos en Cristo Jesús, a los siervos, a los líderes, a los obreros. Y el apóstol Pablo da gracias a Dios de que ellos siempre estaban en sus oraciones. Y Pablo viene a hablar de la comunión en el evangelio desde el primer día, o sea que ellos se convirtieron hasta ahora. Vamos a utilizar Filipenses capítulo número 1 y versículo número 6. Amén. ¿Le gustaría ponerse sobre sus pies para leer este versículo? Si es tan amable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pueblo de Dios, ánimo. Por favor, vea lo que dice la escritura. La voy a leer así como está escrita, porque así la voy a leer. Pero déjeme quitar esto de aquí. Diga gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. Vea, Gloria a Dios. vea usted, por favor, este versículo que llama Aleluya. poderosamente mi atención, y que creo que todos lo conocemos de memoria. Pero vea, por favor, véalo. Sí. Aleluya. Amén. ¿Lo está viendo? Gloria a Dios. Lo voy a leer en otra versión, pero es el mismo verso. Escuche cómo dice: porque estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes, oiga, la buena obra, Amén. la continuará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Si es tan amable, Gloria a tome Dios. su lugar. Porque estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, todavía no la termina. Todavía usted y yo no caminamos sobre el agua. Todavía usted y yo, hermano amado, tenemos una gran jornada que cumplir en esta tierra. Tenemos un destino trazado, un destino profético, hermano amado, que usted y yo tenemos que cumplir. Todavía usted y yo tenemos que aprender lo que es la disciplina, lo que es la consagración, lo que es la santidad, lo que es la responsabilidad, lo que es, hermano amado, ser honesto, lo que es, hermano amado, amar a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios, hermano, y cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero para esto, a usted y a mí, hermano, nos están trabajando, nos están
procesando, así como se trabaja el oro, así como se procesa. ¿Sabe por qué Dios procesa a sus hijos, hermano? Porque Dios nos está dando una formación espiritual. Y sabe, es bien importante entender este versículo. Pero si usted y yo hemos leído que el apóstol Pablo, usted y yo y todos los que hemos recibido de parte de Dios salvación y vida eterna, hermano amado, Dios está trabajando en usted y en mí. Todavía no termina la obra. Él va a durar tratando con usted y conmigo, hermano, toda la vida. Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta que usted y yo muramos físicamente que se termina el trabajo, porque pasaremos a la presencia de Dios, o será hasta que suene la trompeta y Cristo Jesús venga del cielo a la tierra a recoger a su pueblo, hasta que nos cambie, hasta que nos transformen en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Seremos cambiados y transformados y estaremos con el Señor en las nubes, y ahí, Señor, hermano, nos llevará a la presencia del Padre, a la ciudad de los redimidos, y ahí estaremos con Él eternamente y para siempre. Hasta ahí se acaba la jornada humana, hasta ahí se acabará, hermano, la buena obra. Pero el asunto es que como todavía estamos en la tierra, qué terrible y qué tremendo es estar en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser sinceros y honestos con Dios y con nosotros mismos. Mire, este versículo, hermano, es muy fácil de interpretar. ¿Por qué razón? Por lo que nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él, hermano, está trabajando y Él no lo va a soltar. Usted y yo somos carísimos. Usted y yo costamos la sangre del Cordero de Dios, pero Él nos ama con amor eterno y con amor incondicional. Óigame, por favor, nadie nos conoce mejor que Dios, porque Él nos creó. Él nos diseñó, hermano, con un propósito eterno. Nosotros salimos de las manos del Padre. Nosotros venimos del cielo a la tierra. Un día nacimos aquí y trajimos de parte de Dios la imagen y la semejanza. Pero hay un problema, y el problema es que cuando nacimos, por herencia, heredamos el pecado original, hermano, que se gestó en el huerto del Edén, el cual llevaron a cabo Adán y Eva. El pecado original nos alcanzó, hermano, y mire lo que sucedió. Leamos Romanos capítulo 5, versículo número 12. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vean, Romanos 5, 12. ¿Lo tiene? Y si no lo tiene, ahí está la Biblia. Y mire lo que dice la Biblia. Qué lindo. Oiga, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál era ese hombre? Adán, correcto. Era Adán. Pero oiga, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, miren lo que venía detrás del pecado: la muerte. Oiga, y por el pecado, la muerte. Así la muerte traspasó a todos los seres humanos. Miren, qué terrible, hermano amado. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? O sea, no hay justo ni aún uno. Todo el que sea de carne y de hueso heredó el pecado original. Pero el
pecado original vino y produjo su efecto en cada uno de nosotros. Romanos capítulo número 3, versículo 23. Veamos. Por cuanto todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué están destituidos de la gloria de Dios? Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, toda la humanidad se infectó. Toda la humanidad recibió el pecado y la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado en usted y en mí produjo un efecto. Entonces, hermano, el pecado nos mató. Vean lo que dice Efesios capítulo número 2. Miren. Muerto. Estábamos muertos por dentro. Éramos cadáveres caminando. Estábamos muertos espiritualmente, hermano amado. Y fuimos salvos por gracia. Y Dios a usted y a mí, hermano, nos dio vida. El pecado, ¿qué es lo que nos dio? Muerte. Pero vino Cristo Jesús y nos dio vida. Oiga, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando del pasado. Está hablando del pecado original. Está hablando cuando usted y yo no teníamos a Cristo. El pecado, hermano amado, para usted y para mí era normal. Andábamos como un pez en el agua, felices y contentos, disfrutando del pecado. Hermano, pero oiga lo que sucedió. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Oyó? Hay una corriente. Hay un poder de Satanás que arrastra con el pecado a todos los seres humanos. Oiga lo que sigue. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, oiga, en los hijos de desobediencia. Verso 3. Mire, entre los cuales todas, ¿se ha dado cuenta cuántas veces estamos repitiendo todos? Todos nosotros también vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo. Está hablando del pasado. Amén. 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 ¿Cómo vivíamos? En los deseos. De la carne. Sí, de nuestra carne. Oiga, haciendo la voluntad. Todo lo malo que es la voluntad de la carne. No teníamos gobierno. No nos sujetábamos a nadie, según nosotros, porque estábamos atados y ligados y nuestro amo era el diablo y había utilizado como un anzuelo el pecado. Estábamos muertos, haciendo la voluntad de la carne, note por favor, y de los pensamientos. Entonces la mente es algo poderoso. Hermano, la mente la tenemos que cuidar. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. También como los demás. Hoy no somos hijos de ira. Hoy somos hijos de Dios. Hermano, porque está hablando del pasado, pero a su vida y a la mía vino Cristo Jesús. Y a través de su muerte física, como Cordero de Dios, que Él tenía un destino
morir por usted y por mí, tomar nuestro lugar, y por su muerte darnos vida, y por la sangre que Él derramó, limpiarnos del pecado original, darnos salvación y vida eterna. Los que tengan vida eterna, alégrese y dele a Él ofrenda de palmas, hermano amado, porque Jesús dijo: los que creen en mí han pasado de muerte a vida. Ok, aceptamos a Cristo. Es el famoso borrón y cuenta nueva. Nacimos de nuevo, le entregamos nuestro corazón a Dios y Dios nos selló y nos marcó y depositó en usted y en mí las arras, hermano, la garantía. Depositó en usted y en mí el Espíritu Santo, y ahí es donde empieza el trabajo que el apóstol Pablo, él explicaba en 1:6 de Filipenses a la iglesia de Filipos. Hermano, ahí es donde Dios empieza a trabajar. Ahí es donde nace el proceso de la perfección. ¿Y cuál es el proceso de la perfección? Hermano amado, el proceso de la perfección es que Dios empezó a trabajar en usted y en mí. Amén. Amén. Desde que le aceptamos, ahí Dios empezó a darnos una formación espiritual. Ahí Dios, hermano amado, empezó el trabajo en nuestras vidas. Entonces hubo un cambio de naturaleza, y ese cambio de naturaleza dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo número 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pasado, el pecado original se fue, no lo perdonaron, no lo eliminaron. En la cruz del Calvario Jesús anuló la muerte. Pero oiga, he aquí un nuevo comienzo. Borrón, y ahí usted y yo nacimos de nuevo. Hay un nuevo comienzo en nuestras vidas. Ahora somos hijos de Dios. Pasamos de muerte. Juan 5:24. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Otra vez diga gloria a Dios. Desierto, dice Jesús. Desierto. Cuando dice 2 veces está diciendo Jesús: ciertamente, así es. El que oye mi palabra y cree a Dios tiene, por medio de la fe en el sacrificio y la sangre, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación. A usted no lo van a juzgar ni lo van a mandar al infierno. No. Usted es salvo. Oiga, mas pasó de muerte a vida. Hermano, usted y yo tenemos vida. El evangelio, hermano, es lo más exquisito, es lo más grande, es lo más glorioso que un hombre o una mujer pueden experimentar. Oír la palabra, creerle a Dios. Démosle palmas, por favor, y recibir el don de la vida eterna. Ahora, literalmente, mire cómo dice literalmente Colosenses 1, versículo 13: el cual nos ha librado. ¿Oyó? Nos libró de la ira de Dios Padre, porque ya no somos hijos de ira. Los hijos de ira son los que tienen el pecado original, y la paga del pecado es muerte, y Dios nos va a juzgar. Oiga, pero Cristo Jesús
A mí y a usted, hermano, nos ha librado del poder de las tinieblas. Estábamos en el mundo de las tinieblas, en la dimensión de las tinieblas. Éramos hijos de ira, pero vino Jesús y metió su mano y nos arrancó de raíz y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ese traslado creó en usted y en mí una nueva naturaleza. Por eso lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Él se reveló, Él nos salvó, Él nos limpió y ha empezado un proceso donde cada día nos está, hermano, cambiando, transformando. Él nos quiere perfeccionar, Él nos quiere madurar, Él quiere que seamos gente madura, gente con fruto, gente con carácter, gente ungida, gente agradecida, gente que lo ame, gente que lo alabe, gente que lo adore, gente que lo sirva. Alguien ayúdeme a levantar el nombre de Jesús en alto, de palmas, hágale al Señor una señal de que usted está agradecido. Sin embargo, note, nos libraron, nos trasladaron y ya tenemos vida eterna. Hay un nuevo comienzo. Sin embargo, hay un área del alma que debe ser tratada por Dios. Esto es delicado, esto es profundo, esto es muy fuerte, porque el área del alma que debe de ser tratada por Dios es la mente. Hermano, qué terrible es la mente. Yo quiero que me ayude a pensar, por favor, poquitito en referencia a la mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. La escritura es muy clara en referencia a la mente. ¿Sí? ¿Me ayuda? Con su mente. Ayúdenme, por favor. Vea, sí, alábenlo. Vea, por favor. Yo quiero que me ayude. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a trabajar un versículo. Oiga, por favor. Mire, esto yo quiero que usted lo analice. Mire, el que comenzó en nosotros la obra todavía no la termina. Todavía usted y yo somos de carne y de sangre y tenemos voluntad. Todavía en usted y en mí hay emociones y hay sentimientos. Y yo quiero que aprenda, hermano, lo que usted ya sabe, porque Dios nos lo va a recordar. Usted pertenece a Dios. Usted y yo ya no nos pertenecemos. Usted y también yo tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Nos va a costar. Nos va a costar. Pero como lo amamos a Él, por amor a lo que Él ha hecho, vamos a hacer un sacrificio humano y nos vamos a presentar y a consagrar en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. 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 Bueno, ya me convenció con ese amén. Efesios capítulo 4. Vea conmigo esto. Efesios capítulo número 4. Vaya por favor en la pantalla y observe lo que nos enseña la Escritura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire qué verso tan más impresionante. En cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando del pecado original. Amén. Una cosa es el pecado original. No existe. Para Dios no existe.
por la razón de que ya nos perdonaron, ya nos limpiaron de todo pecado y de toda maldad. Amén. La sangre nos cubre. Pero ahora, salvos, hijos de Dios, si nosotros pecamos, lo hacemos voluntariamente y con conocimiento. A eso se le llama en la Biblia pecados del diario vivir. Y como usted y yo somos seres humanos, vamos a fallar, vamos a cometer errores, querramos o no querramos. Oiga, pero la Biblia nos disciplina y nos enseña, nos instruye y nos dice cómo tenemos que pelear para que usted y yo guardemos con temor y con temblor la salvación de nuestra alma. O sea, que los pecados del diario vivir no nos aparten de la presencia de Dios ni de la voluntad de Dios, porque pecado sigue siendo pecado y el pecado nos aparta, el pecado nos atormenta, el pecado nos esclaviza, hermanos, y Dios no quiere que usted y yo estemos en esclavitud, estemos atados, seamos hijos de ira, rebeldes, desobedientes. No, eso no quiere Dios. Por eso nos dan una clave, 4:22. Amén. Lo voy a leer y dice el 22 de la manera siguiente. Oiga, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oiga, la vieja naturaleza. Oiga, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, hermano, el peor enemigo que yo tengo y el peor enemigo que usted tiene no es el diablo, porque el diablo en la cruz del Calvario lo vencieron a los demonios, los desenmascararon, los vencieron a la muerte, hermano amado, la vencieron, le quitaron el aguijón y el poder. El peor enemigo es usted mismo y yo mismo, y tenemos que morir a eso. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Tenemos que morir a lo que Dios no le agrada. Cuando venga la vieja naturaleza, cuando venga en usted y en mí, hermano, la ira, los deseos de la carne, todo aquello que nos gobernaba y que nos ataba y que nos esclavizaba y nos apartaba de Dios, va a surgir de adentro para afuera, para que usted y yo pequemos. Y hermano, el pecado nos va a apartar de Dios. Entonces el consejo que nos dan es que nos despojemos. Como cuando usted se quita la chamarra, tiene mucho calor, la agarra y la pone ahí, la cuelga o la tira en la cama, se despoja. Usted tiene situaciones, hermano amado, de las cuales que despojarse, y yo también. Oiga, ¿por qué razón nos tenemos que despojar? Oiga, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Hermano, porque es una área terrible que si no la gobernamos nunca va a satisfacernos. Es como el pecado, peca uno para sentirse bien y vuelve a pecar y a pecar y a pecar, y el pecado produce un vacío espiritual. Hermano amado, es un engaño. Tenemos que ser gente madura, equilibrada, gente que ame a Dios, la palabra, gente que se consagre, gente que crea en la santidad, gente que lo ame a Él con todo su ser. Amén. 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 Vean el siguiente verso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Qué interesante es que Dios pide que le amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hermano, pero ¿por qué Dios nos pedirá la mente? Dice el libro de Proverbios que lo que el hombre piensa, el tal es. Oiga, por favor, es que en la mente aún radican los hábitos y los patrones de conducta de la naturaleza caída.
o sea, de la naturaleza del viejo hombre. Por eso el consejo de la palabra de Dios es que nos despojemos de lo que nos entorpece, que nos despojemos de lo que nos limita en nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es gozo y paz en el Espíritu. La vida cristiana es una vida de libertad espiritual. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad para alabar y adorar a Dios. En el Evangelio, en la vida cristiana, hay gozo, hay contentamiento, hay plenitud. Bendita sea la vida cristiana. La vida cristiana es mejor que la vida que usted y yo vivíamos sin Cristo. Amén. 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 La vida cristiana, hermano, nos invita a mí, a usted, a que nos renovemos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de nuestra mente. Hermano amado, porque si nos renovamos, vamos a entender el plan de Dios en cada uno de nosotros. O sea, si renovamos nuestra mente y nos consagramos y nos llenamos del Espíritu de Dios, vamos a experimentar una vida plena en Cristo Jesús. Por esa razón es que, hermano amado, usted y yo estamos siendo procesados. Todo hombre y toda mujer de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, le fue necesario ser procesado para transformar su manera de pensar. Qué terrible y horroroso es Satanás. Viene y sabe a dónde tira los dardos encendidos. Sabe a dónde le ataca, porque somos vulnerables a la mente. Y si no tenemos la armadura, ni el yelmo, el casco puestos, hermano, los dardos se van a clavar en la mente y van a producir efecto. Oiga, yo quiero que usted me ayude a pensar en José. Hermano, José en la Biblia, Dios lo escogió, Dios lo llamó y el padre de él lo amó, hasta lo amó tanto porque era el hijo de su vejez y le manifestó con amor. Hermano amado, cuando le hizo un saco de colores, le manifestó con amor que lo amaba de una manera poderosa y especial, porque era el hijo de su vejez y que él era escogido y que él traía dentro de sí la imagen, la semejanza y un sueño grande de Dios. Pero José, desde niño, tuvo que lidiar con, hermano, con la envidia, con el rechazo de sus hermanos. Tuvo que lidiar, hermano amado, a tal grado que los hermanos lo agarraron, lo iban a matar, decidieron no matarlo, y los hermanos amados arrojaron a un pozo, a una cisterna. Mire, por favor, puso Dios la mirada en José, hermano amado, pero Dios lo empezó a procesar y a trabajar, y a José de la cisterna lo llevaron a la esclavitud, hermano, y de la esclavitud a José le levantaron un falso testimonio y se fue a la cárcel, hermano amado, pero de la cárcel fue él levantado por Dios, porque Dios lo procesó arriba de 7 a 9 años, lo trabajó y lo procesó de una manera tremenda hasta hacerlo un hombre capaz de dirigir toda la nación más poderosa de su época, llamada Egipto. Un hombre, hermano, que era el segundo de Faraón. Dios lo honró, Dios lo levantó, pero lo tuvo que procesar, lo tuvo que preparar, le tuvo que dar una formación espiritual a José y lo trabajó en la mente. Qué terrible es la mente.
Yo quiero que me ayuden a pensar en Moisés, cuando frente a él estaba, hermano, la zarza ardiente. Y es impresionante el llamamiento. Pero va a ver usted a Moisés cuando habla, hermano, con complejos, creyéndose indigno. Y Dios lo está enviando, Dios lo está llamando, hermano, a la edad de 40 años y 40 años en el desierto. A la edad de 80 años lo había procesado, Dios lo trabajó 40 años en el desierto, en la soledad, en la angustia, en el sufrimiento, en el dolor. Como pastor de ovejas se le revela a Dios y lo llama a la edad de 80 años. Y cuando usted ve el diálogo entre Moisés y el Señor, que le habla articuladamente por medio de la voz que sale del ángel de la llama ardiente, va a ver, hermano amado, que Dios tuvo que cambiar la mente, porque él traía, hermano amado, problemas en su mente. Él traía un trauma psicológico por haber matado a un egipcio, hermano amado. Pero Dios trabajó a Moisés, lo procesó, y Moisés a la edad de 80 años, cuando lo procesaron y le dieron formación espiritual, él ya maduro y formado, tomó la decisión de dejar de ser, hermano, un hijo de Faraón, para convertirse en un hombre poderoso, ser el libertador, hermano amado, de Israel. Y va a ver todos los milagros, prodigios y maravillas que Dios hizo a través de Moisés. Y todavía a la edad de 120 años, lleno de Dios, subía a los montes. Y allí, hermano amado, allá fue al monte Pisga. Y ahí Dios le hizo su funeral, su entierro. Y allí enterró su cuerpo físico. Pero oiga, 40 años de ministerio y 80 años procesado para llegar a ser el gran Moisés, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, un hombre que manejaba la vara y el poder de Dios tremendamente en su vida. Pero ¿sabe? No solo Moisés fue procesado para dejar de ser hijo de Faraón y convertirse en el libertador de Israel. El mismo pueblo de Israel, la nación de Israel, hermano amado, tuvo que ser procesada en el desierto. Los arrancó y los trajo de Egipto, y se los trajo con alas de águila y los metió al desierto, y trató a la nación de Israel por 40 años. Desde que salieron, hermano amado, Dios quería ver qué es lo que había en sus corazones, qué es lo que había en sus mentes. Y usted va a ver a Israel ser procesado, hermano amado, por Dios en el desierto. Y lo que Dios quería cambiar de la nación de Israel era la mente, porque Israel todavía tenía una mentalidad de esclavos. Y Dios quería hacerlos hombres libres. Salieron de Egipto y eran libres físicamente, pero aquí en su mente ellos no eran libres, eran esclavos, y Dios tuvo que trabajarlos. La razón por la cual Dios procesa a sus hijos y a sus hijas es para que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Somos procesados. Amén. Usted y yo somos procesados para que se cumpla el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Hermano, ese es el diseño. Miren lo que dice Jeremías 1:5. Ve,
antes que te formase en el vientre. Oiga, ¿desde cuándo? Todavía no estaba, hermano amado, en la tierra. Antes de venir a esta tierra. Oiga, te conocí. Vea el diseño de Dios. En Dios no existen ni los accidentes, ni las casualidades, ni las chiripadas. Usted y yo, hermano, hemos nacido en esta generación mala y perversa. Oiga, pero con un diseño, con un propósito eterno. No hemos venido solo a trabajar, a comer, a dormir y luego a morir. No somos animalitos. Antes que te formase en el vientre con las manos, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, oiga, te santifiqué. Entonces, desde que están en el vientre de mamá, ¿santifica? Sí. ¿Dios marca? Sí. Te di por profeta a las naciones. ¿Ya vio? Yo veo aquí el propósito de Dios en usted y en mí. Hermano, el propósito de Dios es que usted y yo tenemos un llamado por Él. Es que usted y yo estamos marcados por Dios. Es que usted y yo tenemos un destino profético que cumplir. Y lo tenemos que cumplir porque para eso estamos aquí en la tierra. No va a ser fácil. Va a tener que tomar decisiones. Hermano, es que usted sabe. No. Yo tengo un propósito y usted otro. Usted tiene voluntad propia. Si usted entiende, comprende, hermano amado, el propósito de Dios, va a pelear la buena batalla de la fe y va a cumplir con su destino profético. Porque para eso es que estamos aquí en la tierra. Entonces, a través de esto yo puedo decir con toda autoridad de parte de Dios, con poder, con unción, hermano amado, que lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que crezcamos espiritualmente, que nos desarrollemos, que seamos adultos. Hermano amado, ¿para qué nos vamos a desarrollar? ¿Y para qué nos vamos nosotros a ser adultos y crecer? ¿Sabe para qué? Para dar frutos espirituales. Amén. 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 Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, una piedra vino y derribó a un gigante. Una vara frente al mar rojo lo partió en dos. Una quijada fresca de asno tomada por Sansón mató a 1000 hombres. ¿Sabe lo que es 1000 hombres? Tener a la persona en medio y rodearla 1000 hombres y con una quijada. Mira, hermano, a diestra y a siniestra, 1000 con una quijada de burro. Dijo un predicador, ¿qué sería con el burro completo? Si con la quijada mató 1000, oiga, por favor, 1000 hombres. Y Dios usó una quijada y mató 1000 hombres. Dios usó lodo mezclado con saliva y se la puso Dios, Jesús, a un ciego. ¿Y sabe qué hizo el lodo con saliva? Eliminó la ceguera y el hombre recobró un milagro. Jesús elevó 3 panes y 2 peces y alimentó a toda una multitud. Usted y yo necesitamos ser humildes para entender su voluntad. Hermano, porque a veces la gente no entiende, ni sabe, ni conoce. Por
su vida y tiene años en el Evangelio y no ha identificado a qué le llamó Dios, tenemos que conocer claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero para eso tenemos que ser humildes. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que ser sencillos para decirle a esa voluntad y a ese llamamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y eso llama poderosamente mi atención. Porque usted y yo, hermano, estamos completos en Cristo Jesús. Usted y yo todavía estamos siendo trabajados. Amén. ¿Cuántos están siendo trabajados? Amén. ¿Cuántos están siendo perfeccionados, elaborados? ¿Y cómo lo hace Dios? Por su palabra y por su Espíritu Santo. Por eso es vital e importante seguir siendo transformados en Él. Amén. ¿Cuándo? Cada día de nuestras vidas. Déjenme le leo Romanos 12:2. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Vean, Romanos 12:2. Y no nos conformemos a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, la mente, para que comprobéis, aquí me gusta como dice, experimentéis cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. ¿Ya vio lo que hace Dios? Como el alfarero toma el barro y le empieza a dar la forma y a triturar las piedritas y a mover el torno, y luego si quiere lo mete al fuego y luego si quiere lo mete al agua y empieza a darle la forma, y si no le gustó toma el vaso de barro y lo vuelve a hacer, porque Él es el alfarero. Es soberano. Van a ver en su vida y en la mía piedrecitas, áreas, conflictos, situaciones, hermano amado, que van a tener que ser trituradas, porque Él nos está dando una formación espiritual. Y mire por favor lo que dice Romanos 8:29. ¿Cuántos están conmigo todavía? Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, ya voy a terminar para dejarlo en paz. Porque a los que antes conoció, déjenme detengo. ¿Cuándo nos conoció? ¿Cuál es ese antes? ¿Antes de qué? Antes de que tuviéramos cuerpo. Hermanos, ¿se recuerda de Jeremías? Antes de ser enviado del cielo a la tierra, lo consideran. O sea que usted es alguien especial, hermano, porque a los que antes conocía, también los preordenó. A usted lo eligieron, a usted lo escogieron para que fuésemos hechos. ¿Ya vio por qué le dije desde el inicio que venimos con la imagen y la semejanza de Dios? Pero llegó el pecado y borró en nuestra vida la imagen y la semejanza. Oiga, pero como nos están formando y trabajando, ahora a usted y a mí, que somos los que antes conoció el Padre, nos ha escogido para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que usted y yo cada día nos tenemos que parecer interiormente más a Jesús, el Hijo de Dios, porque somos cristianos. Y qué linda es la niñez, pero qué lindo el crecimiento, el desarrollo, la madurez. Qué linda es la edad adulta, llegar a la edad de oro, cuando uno ya es anciano, a preparar las maletas y a disfrutar y a voltear para atrás.
y a dejar legado. Oiga, nos están formando para formar en usted y en mí la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué me dice este verso? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreto yo? Aquí me está diciendo que hay niveles espirituales en cada uno de nosotros. Y esos niveles espirituales, usted y yo los tenemos que ir escalando. No podemos estancarnos. No podemos detenernos. No podemos laquearnos. Porque alguien puede caer en esa posición. Última porción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Vean, Romanos, no, Hechos. Sí, por favor, 18. Observe, le voy a compartir para los que ya tenemos algunos años en el Evangelio a un siervo de Dios poderoso. Miren lo que dice. Libro de los Hechos, capítulo 18. Le quiero compartir esto para que se dé usted cuenta con este versículo, el 24, lo que el Señor nos está hablando. Llegó entonces a Éfeso un judío que se había convertido a Cristo, llamado Apolos. No era cualquier hombre, natural de Alejandría. Oiga, varón elocuente, era un varón de Dios y era elocuente, tenía conocimiento, sabiduría, tenía palabra, su corazón estaba lleno de la palabra y su mente, y era elocuente. Oiga lo que sigue, oiga por favor, poderoso en las escrituras. ¿Se da cuenta? Estaba lleno de la palabra de Dios. Siguiente verso y termino. Este había sido instruido, o sea que no era ignorante. Él conocía el ABC, conocía la palabra, las doctrinas básicas, pero había sido ilustrado, había sido instruido en el camino del Señor. Oiga quién era. Y siendo el espíritu fervoroso. ¿Saben lo que quiere decir? Espíritu fervoroso, lleno de pasión, lleno de amor, lleno de convicción, de fe, de certeza, de esperanza, de seguridad. Hermano, apasionado por las escrituras. Mire lo que dice. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas, dice aquí, del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de agua. Y cuando él estaba predicando, que sería, no sé si me puede poner por favor, siguiente verso, el 26, las escrituras, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Oiga, llegó a la sinagoga y empezó a hablar la palabra con poder, con unción, con autoridad, y la gente empezó a ser ministrada. Pero él había llegado a un tope en su vida. Él conocía solo lo que era la salvación y el bautismo, y ya, hasta ahí llegaba. No salía de ahí porque hasta ahí llegaba. Entonces, vea, si lo tiene en su Biblia, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, 26, oiga,
sinagoga, hermano, comenzó a hablar, oiga, con de nuevo, con confianza de la palabra. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, era una pareja que estaba en la sinagoga y lo oyeron, pero esa pareja, hermano, tenía doctrina y estaba llena del Espíritu Santo. Terminó de ministrar, lo esperaron y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí podemos ver la necesidad de que usted y yo experimentemos cada día cambios internos. Hermano, yo veo en este siervo la necesidad de seguir creciendo y desarrollándonos. Yo veo la necesidad en mi vida, hermano, de dar frutos. Yo no me quiero estancar. Yo no quiero que usted se estanque. Yo no quiero que tenga una mentalidad usted, hermanos y hermanas, de esclavitud. Yo no quiero que usted y yo detengamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque el que comenzó en usted y en mí la buena obra, Él la va a terminar. Pero tenemos que estar dispuestos. Démosle ofrenda de palma a los que están dispuestos. Por favor, no limitemos a Dios. No estorbemos a Dios. Dios está trabajando y va a seguir trabajando, pero depende de mí, depende de usted. Yo quiero que tomemos, por favor, solamente unos minutos. Todavía no es la 1 de la tarde. Yo quiero que tomemos unos minutos. Por favor, hagamos una reflexión. ¿Cómo está su vida espiritual? Usted y yo somos hijos de Dios y creo con todo mi corazón que estamos bendecidos y en victoria.